Buenas noches, mi nombre es María Teresa Limón García. Soy diseñadora gráfica editorial y docente de la Universidad Intercontinental en la Ciudad de México, donde resido. Esta tarde voy a compartir con ustedes una charla sobre el tema del diseño como proceso y la complejidad en la enseñanza de la composición tipográfica. Agradezco mucho la invitación de la doctora Marina Garone y de todo el equipo de la 8ª jornada del libro y la tipografía por invitarme a participar en este evento. Voy a compartir con ustedes una presentación. La pandemia por COVID que el mundo enfrenta actualmente ha dejado de manifiesto, entre muchas otras cosas, que la información y la comunicación son fundamentales para tomar decisiones y actuar en consecuencia en todos los niveles sociales. Hoy más que nunca, el diseño gráfico en general y el editorial en particular encuentran un campo fértil para objetivar su función como agente de cambio y construcción social, principalmente en aquellas regiones en las que no existe una política ni un consenso respecto al valor y función social de esta disciplina. Ejercer la profesión del diseño editorial y de la información en pleno siglo XXI, en un momento histórico marcado por una abrumadora prevalencia de los medios digitales, requiere del diseñador nuevos conocimientos y del desarrollo de nuevas competencias, así como la aceptación de nuevos paradigmas que están íntimamente ligados a los cambios tecnológicos, sí, pero también a los cambios en las prácticas sociales, culturales e incluso económicas que confieren nuevas características a las sociedades actuales. Esto permea de forma importante también a la enseñanza de la tipografía y la composición tipográfica, que son parte sustantiva del diseño gráfico. Sin embargo, al menos en México, la inclusión de asignaturas relacionadas con estas áreas es aún muy limitada, poco significativa en relación al peso que se le da a otros saberes, y el enfoque de los contenidos de los distintos programas académicos es heterogéneo. El diseñador gráfico trabaja con textos. El lenguaje escrito es la materia prima de su quehacer profesional, y esto hace evidente la importancia de la formación académica de los futuros profesionales en el área de la tipografía. Casi la totalidad de los mensajes gráficos a los que estamos expuestos en el día a día contienen información escrita que cumple funciones específicas en el acto comunicativo, por lo que la composición tipográfica no solo se vincula con el diseño editorial y de la información, donde por supuesto su relevancia es evidente, sino también tiene relación estrecha con otros sistemas, medios y productos de la comunicación gráfica y visual. Desde mi perspectiva como diseñadora, como profesionista y académica, la composición tipográfica, entendida como el arreglo, la disposición o la puesta en página de un contenido de carácter textual, es en sí mismo un proceso de diseño y como tal requiere de un orden y una metodología que permita no solo entender la necesidad comunicativa que se debe atender, sino también el desarrollo de estrategias de intervención que sean acordes al contexto en el que el mensaje será emitido, las características del usuario lector al que nos dirigimos y que sea congruente con recursos y limitaciones que todo proyecto de diseño involucra. Este proceso, por supuesto, tiene que ser lo suficientemente sólido para generar propuestas viables de ser implementadas, pero también lo suficientemente flexible para adaptarse a un campo de acción que resulta sumamente heterogéneo e indeterminado por su naturaleza social. Pero ¿cómo se enseña un proceso de diseño? ¿Por qué es importante apostar al análisis y a la reflexión como etapas sustantivas de los procesos de diseño? ¿Qué hace que la enseñanza de la tipografía y la composición de los textos sea compleja? Es un reto tratar de dar algunas respuestas a estas preguntas en este espacio, pero mi objetivo es más bien que mis reflexiones sean para ustedes un pretexto o un punto de partida para buscar sus propios cuestionamientos en torno a este apasionante tema. Creo que muchos de nosotros hemos escuchado en algún momento o en algún lugar que en el diseño no hay recetas. Y estoy de acuerdo con esta afirmación porque en mi experiencia ningún proyecto de diseño es igual a otro. Pueden parecerse, tener aspectos o elementos en común, pero al final debe ser siempre un traje hecho a la medida. No hay recetas, es cierto, pero sí hay métodos de trabajo que son susceptibles de ser replicados y de ajustarse a situaciones y contextos comunicativos específicos. La complejidad dentro de estos términos se refiere a sistemas y subsistemas compuestos de diversos elementos relacionados entre sí.
cuyo comportamiento y propiedades individuales no resultan evidentes a simple vista, pero que en su interacción como un conjunto se caracterizan por la interdependencia, la diversidad y la adaptabilidad de los agentes, entre otras. De este modo, podemos afirmar que el ejercicio de la profesión con ética y por consecuencia la enseñanza de la misma implica abordar la gestión del diseño desde una perspectiva global y compleja, su dimensión social, persuasiva, ambiental, tecnológica, interdisciplinaria, etc. Identificar y plantear la solución de un problema de eficiencia comunicativa a partir de un plan estratégico y metodológico no es adoptar reglas fijas que inmovilicen el proceso creativo de diseño. Más bien abre la posibilidad de contar con un apoyo certero y flexible que garantice la optimización de tiempos, espacios y recursos. Un breve repaso por los antecedentes del libro deja en evidencia que la composición tipográfica ha marcado un papel importante en la comunicación y en el registro de la historia de la humanidad, y que siempre ha estado ligada a los avances tecnológicos, como la invención de la escritura, del papel, de la tinta, de moldes y matrices, o de sistemas revolucionarios como la imprenta de Gutenberg. Pero también es el reflejo de una cultura, de la sociedad y del momento que se crea o produce. Numerosas investigaciones y ensayos dentro de la disciplina giran en torno a elementos y teorías a través de los cuales se visualiza y se visibiliza la tipografía, y abordan temáticas como los estilos de letra, morfología, sistemas de clasificaciones, retículas, soportes, formatos, color, medios de impresión y reproducción, entre otros elementos fundamentales del diseño gráfico editorial. Sin duda, eso es parte de lo complejo de enseñar a los estudiantes sobre la tipografía, pues son muchos agentes o factores que deben ser tomados en cuenta para la composición de los textos, y las decisiones que se tomen sobre cada uno de ellos afectarán inevitablemente al sistema entero. Pero hay otros aspectos de los cuales no es tan frecuente encontrar referencias o estudios. Me refiero a la importancia de poseer otro tipo de competencias fundamentales en el quehacer del diseñador que trabaja con tipografía, y en cuya práctica diaria también se enfrenta a la gestión y el manejo de contenidos y forma parte de equipos inter y transdisciplinarios. Si se trabaja con un tipo de lenguaje, primero hay que conocerlo, comprenderlo y respetarlo. Robert Brinkhus afirma: la primera tarea del tipógrafo es leer y comprender el texto. La segunda es analizar y hacer un mapa del texto. Solamente entonces puede empezar la interpretación tipográfica. Con la lectura del contenido se inicia el proceso de interpretación que llevará al diseñador a identificar la intención del autor, el tipo del texto del que se trata, narrativo, descriptivo, expositivo o argumentativo, y aquellos elementos importantes que pueden servir de guía para las decisiones que se requieren para la composición tipográfica, la puesta en página y posteriormente para la lectura. A partir de ahí podrá iniciar el proceso de traducción en el cual también se deberá estudiar al lector, sus características y contextos específicos. No trato de ninguna manera de afirmar que el diseñador y el profesor deban ser expertos en lingüística, aunque no estaría de más, sino de que es fundamental conocer, entender aquello con lo que entablaremos una relación, aunque ésta sea temporal, y de que en ese proceso deberemos convertirnos en un puente que logre conectar a ese contenido con un lector, al que probablemente no conoceremos cara a cara, pero que tiene un perfil y tal vez expectativas que deben de ser de nuestra consideración, más aún cuando tenemos la responsabilidad de enseñar a esto a los estudiantes. Sin duda no es una tarea fácil. Derivado de lo anterior, he identificado junto con algunos otros colegas obstáculos que no son menores en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la composición tipográfica y que no se abordan, al menos de forma evidente, a la par de los contenidos propios que las distintas asignaturas en esta área contemplan y que he mencionado anteriormente. Entre las principales dificultades que subyacen en la enseñanza de la tipografía se encuentran competencias comunicativas deficientes o desarrolladas en un nivel básico, tanto en docentes como en los propios estudiantes. La falta de pensamiento abstracto y el miedo a la dificultad de utilizar el espacio en blanco dentro del campo compositivo y la falta del pensamiento abstracto son otras de estas dificultades. A continuación daré un poco de contexto sobre cada uno de estos puntos. Es una realidad que en México y en Latinoamérica
los estudiantes de nivel medio y superior presentan competencias comunicativas deficientes. Para partir de una definición en común y para efectos de esta charla, me referiré como competencias comunicativas al conjunto de conocimientos y capacidades que permiten producir y entender los mensajes de manera contextualmente apropiada, es decir, movilizar conocimientos, destrezas, habilidades sobre este tema conforme a situaciones concretas y con características específicas. Implica el uso de la lengua como instrumento de comunicación en cualquier situación oral, escrita o incluso audiovisual. Michael Canale estudia la competencia comunicativa a partir de 4 áreas de conocimiento y habilidades, las cuales son: 1. Competencia gramatical, la cual se centra en el conocimiento y la habilidad que se requieren para poder comprender y expresar adecuadamente el sentido literal de las expresiones. Destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y semánticas, entre otras. 2. La competencia sociolingüística. Esta tiene en cuenta los factores contextuales para buscar la adecuación de un significado dado a su representación concreta, propia de un contexto determinado. Es decir, busca encontrar el estilo apropiado a cada entorno y a cada contexto comunicativo en función de factores como el registro, la actitud y de forma especial el interlocutor, puesto que la adecuación sociolingüística proyecta en sí misma la relación que se establece entre los interlocutores. 3. Competencia discursiva. No es otra cosa que la que permite dar cohesión en la forma y coherencia en el significado para que los textos sean inteligibles. Es decir, se busca la unión estructural en un texto, así como la relación lógica entre frases de forma que exista una asociación de contenidos entre ellas. 4. Competencia estratégica. Permite, mediante recursos verbales y no verbales, compensar los fallos en la comunicación, tanto de comprensión como de expresión, ocasionados por carencias producidas en algunas de las etapas y las destrezas anteriores. ¿Cómo lograr que el estudiante tome decisiones adecuadas o pertinentes sobre la selección de la tipografía, sobre la modulación del espacio compositivo y la organización y jerarquización del texto, si su capacidad para entenderlo, contextualizarlo y resignificarlo en la puesta en página es limitada? En mi experiencia, una estrategia que puede coadyuvar en este sentido es insistir en el análisis y en la reflexión como etapas iniciales y decisivas en el proceso de la composición tipográfica. No se puede, no se debe decidir a la ligera. No es posible diseñar o componer a ciegas, porque no se trata de un fin decorativo o exclusivamente estético. Cito aquí al maestro Francisco Calles. La importancia del diseño gráfico radica en su facultad de referencialidad y no en sus cualidades formales. El diseño gráfico se encuentra inmerso en la producción de sentido, por tanto es una práctica significante, una acción referencial de síntesis extrema de los discursos comunicativos. El diseño gráfico no es un simple artificio estético, resultado de una operación técnica o la inspiración divina del diseñador. Fin de la cita. Otro obstáculo entre los mencionados es la falta del pensamiento abstracto, y este está directamente relacionado con lo que ya se esbozó hace un momento sobre las competencias comunicativas y el lenguaje. En términos generales, el pensamiento abstracto, también conocido como pensamiento formal, es la capacidad que desarrollamos los seres humanos para pensar de forma independiente a la realidad que se nos presenta de forma concreta, principalmente a través de los sentidos. La Real Academia de la Lengua Española define el concepto abstraer como separar por medio de una operación intelectual un rasgo o una cualidad de algo para analizarlos aisladamente o considerarlos en su pura esencia o noción. Y resulta por demás interesante entender que esta capacidad de abstracción se desarrolla continuamente y se va modificando en función de las experiencias y el conocimiento que el individuo va adquiriendo a lo largo de su vida. Además de que no es una actividad cognitiva exclusiva de las personas relacionadas con el diseño, las artes o las industrias creativas. El promover en los estudiantes el desarrollo del pensamiento abstracto nos brinda la posibilidad de que puedan identificar y establecer vínculos entre elementos, factores o situaciones que aparentemente carecen de conexión, y eso en el ámbito de la tipografía y su enseñanza es relevante en dos sentidos.
El primero tiene que ver con que en este tipo de pensamiento formal convergen la deducción, la síntesis, la interpretación y el análisis. Esto sin duda abona a la toma de decisiones reflexivas y certeras sobre la composición de los textos. Por otro lado, como lo menciona Juan Carlos Fondén, al emplear el pensamiento abstracto, la persona consigue imaginar, extrapolarlo y asimilado a diferentes escenarios, construir proyectos y contextualizarse en diferentes tiempos y situaciones. Lo que en términos del diseño corrobora la importancia de estudiar y entender el contexto en el que el mensaje será decodificado y las características del usuario, así como de su experiencia lectora. El tercer y último obstáculo en la docencia tipográfica citado con anterioridad se refiere al miedo o a la dificultad que muestran algunos estudiantes para estudiar el espacio y para utilizar el espacio en blanco dentro del campo compositivo. Esto desde mi perspectiva tiene que ver con una falta de sensibilidad, o peor aún, falta de conocimiento sobre la significación que el contenido y el espacio compositivo tiene por sí mismo. En el lenguaje oral, los silencios, las pausas, nos permiten mediar la comunicación, tanto como las palabras mismas. En la composición de textos, el espacio en blanco, el espacio no ocupado, también es un mediador del mensaje. Le confiere orden, jerarquía, ritmo, significado. Lo mismo que la contraforma da a la letra. Y en este sentido es también importante mencionar aquí que la atención al detalle es algo que frecuentemente se deja de lado por parte de los estudiantes cuando se trata de componer con tipografía. Pareciera en muchas ocasiones que es necesario ocupar todo el espacio donde la composición sucede, sin reflexionar que es tan importante lo que es visible como aquello que lo soporta, que sostiene y moldea eso que vemos, y solo un proceso de diseño basado en la reflexión y en la observación puede ir moldeando en el estudiante una forma de trabajo que le permita tomar decisiones pertinentes a cada proyecto. Tengo muchas preguntas en torno a este tema sobre la complejidad de la enseñanza de la composición tipográfica, que las pocas respuestas que les he compartido el día de hoy. Pero sin duda, tengo la certeza de que promover la formación integral para los estudiantes, donde exista un balance entre los contenidos pertinentes a cada área de los programas académicos, el desarrollo y fortalecimiento de aquellos aspectos y competencias cognitivas que deben sustentar las decisiones para el diseño, así como evidenciar para el alumno la importancia del proceso más que del propio resultado, es una forma ética y honesta de formar a los futuros diseñadores. Muchas gracias.